El Cártel de Sinaloa, también conocido como el Cártel del Pacífico, es a menudo descrito como una de las organizaciones de narcotráfico más grande y poderosa del hemisferio occidental. Es una alianza entre algunos de los capos más importantes de todo México. Los miembros al interior de la organización operan en conjunto para protegerse. El cártel cuenta con conexiones en los estándares más altos de la sociedad mexicana y también tiene conexiones con miembros de la Policía Federal y el Ejército para mantener ventaja sobre sus contrincantes. Según la organización Inside Crime, que se encarga de hacer estudios de seguridad para América Latina y el Caribe, da 5 puntos para entender el Cártel de Sinaloa. El Cártel de Sinaloa no cuenta con una estructura jerárquica. Sus líderes, el Chapo, el Mayo y el Azul, como tal tienen sus propias organizaciones autónomas al interior que cooperan entre sí, mientras que las operaciones del cartel en el extranjero e incluso en el interior de México normalmente son tercerizadas a través de socios locales. El cartel se extiende desde Nueva York hasta Buenos Aires y tiene presencia en todas las ciudades importantes que hay de por medio. El cartel fue fundado en el estado mexicano de Sinaloa y actualmente tiene presencia en 17 estados mexicanos y por lo menos en 50 países según algunas estimaciones. El cartel se comportaría más como una federación que como una organización unida. El núcleo del grupo, la organización Beltrán Leiva, se separaron en el año 2008. Desde entonces el cartel de Sinaloa ha creado nuevas alianzas con antiguos enemigos del Cártel del Golfo y de la familia michoacana, y presuntamente tiene pactos actualmente con el Cártel de Tijuana. El Cártel de Sinaloa parece haber tomado un ejemplo de lo que fue el Cártel de Cali en Colombia, porque ha llegado a establecer fuertes conexiones con la élite política y económica de México. Y también, de esta manera, también ha logrado introducirse en las fuerzas de seguridad de los lugares donde opera. Según el reportaje del periodista David Freidan, que se introdujo al interior de la organización en el año 2017 con fines periodísticos, el Cártel de Sinaloa posee más de 15.000 personas armadas en todo México. No obstante, no es posible tener una estimación del número correcto de la cantidad de personas que componen la totalidad del cartel. Me gustaría conocer cuál es su percepción de los carteles en México, específicamente Cártel de Sinaloa. Mira, yo pienso que son 3 factores claves. Uno es que México es un puente de comercialización en todo el hemisferio. Mientras México sea un puente de comercialización, los carteles de la droga mexicanos van a ser una fuente preponderante para eso. Sinaloa, ¿por qué? Es importante porque está por encima del cartel de Juárez, del Golfo, de los Arayanes Félix, de los Templarios y de otros más, que aunque tienen control territorial con células en el territorio mexicano, el de Sinaloa ha logrado dispararse mucho más en ventas porque lo hace hacia Asia y lo hace como saliendo de Durango y Sinaloa, que son 2 estados que le permiten una salida mucho más efectiva, ¿no? Ahí sale la droga en Colombia. Digamos que la costa pacífica, en este caso mexicana, es una salida preponderante en lo que tiene que ver con Sinaloa, que es Sinaloa y Durango. Y el tercero tiene que ver un poco con los precios de la droga, que cada día aumentan más por la restricción en algunos países. Mientras la guerra contra las drogas esté supeditada a la prohibición y se securitice, se militarice el problema, creo que las drogas van a tener una victoria rotunda sobre la guerra que le luchan los países, entre comillas, más desarrollados. Creo que el fenómeno tiene que ver con la prohibición, y esa prohibición pues es netamente nefasta para combatir el problema de las drogas. ¿Cuál cree que sean las estrategias a corto, mediano, largo plazo para enfrentar este dilema con estos carteles? Digamos que a corto plazo habría que hacer un cabildeo muy importante de diferentes organizaciones multilaterales para que el problema de las drogas cada día vaya hacia la vía de la salud pública. Yo pienso que sin lugar a dudas en el corto plazo hablar de militarizar más el problema es agudizar el precio, o sea, hacerle presión al precio para que suba y que la guerra entre carteles aumente y por ende la violencia aumente. No tiene ninguna respuesta efectiva en el corto plazo de no ser abordada como un problema de salud pública. En el mediano plazo yo pensaría que hay países que ya están sintiendo los rigores de la guerra y las drogas y van a presionar por la guerra contra las drogas. Ya hay organizaciones como la Drug Policy Commissions, que son expresidentes de los 5 países productores, que están diciendo: estamos poniendo los muertos, estamos poniendo la guerra, ustedes son los que más consumen y la corresponsabilidad como principio en relaciones internacionales no está funcionando. Nosotros no le pedimos cuentas a Estados Unidos de cuántos consumen y por qué consumen y qué campañas desarrollan para que no consuman. Ellos sí nos piden a nosotros qué estamos haciendo, nos desertifican, nos fumigan, ¿sí? Y para eso ponemos los muertos y no nos quedan los dividendos de la droga. Los dividendos de la droga están quedando en las calles de Nueva York, de Washington, de Houston, de Detroit, ¿no? De muchas ciudades donde el consumo aumenta cada día más, es más costoso el gramo de cocaína, y al aumentar los cultivos de uso ilícito en Colombia, al aumentar los cultivos se baja el precio en los Estados Unidos y en Europa. Al disminuir y combatir los cultivos, escasea el producto
por ende el precio del gramo en las calles norteamericanas, por ejemplo, sube. Y al subir, ¿dónde queda el dinero? Queda en las calles y se lava. Entonces eso le conviene a la economía europea y norteamericana, y creo que ahí está el verdadero quid del asunto. Entonces en el largo plazo no veo que haya un combate real a las drogas que logre un efecto verdadero, sino veo una securitización muy fuerte, más en el gobierno Trump como está. Es un gobierno bastante radical con ese tipo de políticas. Creo que nos va a culpar, Sécula es un gobierno republicano, entonces no va a funcionar. Quizás el hecho de que haya países de América Latina que busquen una posibilidad de volver un problema de salud pública y castigar un poco el consumo nos va a ayudar un poco a visibilizar que la guerra contra las drogas está perdida como está planteada. Es decir, a largo plazo tendríamos que mirar o tender a regularizarlo, hablando de más o menos 15 años, una regularización estándar en los países americanos, bueno, hablando de Estados Unidos y Europa, antes que prohibirla de tajo o prohibirla el cultivo. Sí, yo pienso que es un proceso bastante largo, un proceso cultural, es un proceso, digamos, económico, de comprender los países productores, que son los países consumidores los que más están quedando con los dividendos, y eso va a generar una guerra diplomática al corto plazo, al mediano plazo. El hecho de hacer estas propuestas va a tensionar las relaciones internacionales y va a tensionar a ciertos bloques de países. Sí tiene que ver mucho el hecho de que la regularización va a combatir el precio y por ende el consumo se puede regular. Y la prevención como consumo, también la prevención al consumo, también va a jugar un rol fundamental. Y para eso quizás voy a poner el ejemplo del alcohol y del tabaco. Con el tabaco, mientras hubo prohibición, en 1920, 30, 40, 50, fue obviamente un negocio lucrativo, pero cuando empieza a bajar y la Philip Morris compra Coltabaco en Colombia y otras tabacaleras en el mundo, empieza a monopolizar la venta, la Philip Morris, y ahí ya lo vuelve legal. Entonces igual pasa con el whisky. Mientras el whisky es producido de mejor calidad en Irlanda del Norte y en Escocia y hasta en el propio Gran Bretaña, pero más en Irlanda y en Escocia, y cuando los hermanos Kennedy y el padre de John F. Kennedy logra tener el control del whisky en los Estados Unidos, ya siendo presidente legalizan el whisky, y al tener el control ya los dividendos van a quedar con ellos. Entonces creo que pasará lo mismo con las drogas. Ya vamos por lo menos unos 9 estados que yo reconozca con normatividad y regulación en los estados que tienen marihuana regularizada. Hay cultivos hidropónicos, marihuana medicinal, marihuana en restaurantes, marihuana para uso recreativo, marihuana, el recurso de la marihuana se utiliza para financiar la educación en los Estados Unidos, 700 millones de dólares solamente en Detroit, solo con eso. Entonces ellos, mientras puedan controlar la marihuana, van a impedir, por lo menos hasta el control total, que otros países lo hagan, nos van a satanizar. Pero hay que mirar países como Israel, que la legalizó en 2001, Holanda, que tiene una regulación muy clara, que antes le ofrecía a los internacionales poder consumir en los coffee shop este tipo de sustancias, pero que con el tiempo se dio cuenta que no, esto es para los del país. Estaban empezando a migrar a Holanda los fines de semana, muchos chicos de varios países de Europa, a gozar, digamos, de la legislación holandesa. ¿Esto qué hace? Usted, si no presenta el ID holandés en un coffee shop, no le venden, lo cual me parece súper bien porque está regulando el consumo para los de tu país. Entonces desestimula la migración por drogas a Holanda. Entonces, en el caso colombiano ya la legalizamos la marihuana a nivel medicinal. Creo que tenemos un reto en el corto plazo para que eso suceda en los próximos años en el ámbito recreativo y en el ámbito experimental o experiencial, que es la persona que prueba y no vuelve a probar. Pero eso no lo hace drogadicto y no lo hace enfermo, adicto, digamos, ¿sí? Con el caso de las drogas y las sustancias químicas es diferente. Habría que tener una regulación, no una legalización, donde el consumo sea regulado. Usted puede consumir cierta cantidad, los productores pueden ser tales, están controlados por el Estado, y eso inmediatamente va a bajar los precios. Creo que es en el mediano y el largo plazo sería ideal para Colombia. En México pasa igual. México no tiene cultivos, no produce droga como nosotros, pero es el puente número 1 de exportación. Recordemos que el 90% de la cocaína que consumen los norteamericanos es colombiana, el 90%. Y aparte de eso, que los mismos gobiernos auspician o están confabulados para permitirles el tráfico de las mismas drogas. Pues es una afirmación fuerte, pero la hizo usted, no la hice yo. Pero los estados sí están detrás de ello. Los partidos políticos en los países productores comerciales como México y Colombia, las relaciones son directas. Tal vez nos falta investigar más, ser un poco más corajudos en la investigación académica y demostrar que quienes están en las cúspides del tráfico de drogas no son campesinos, son grandes
testaferros, grandes empresarios y con el dolor de mi alma también decirlo, en la fuerza pública. Y pues esa es la realidad, ¿no? Y si ustedes se van a México, se van a sorprender mucho más. Sí, claro. Porque es la policía dentro del negocio de las drogas. Entonces, definitivamente, si eso no se regulariza, no tenemos una policía y un ejército sanos, más limpios, no tenemos una institucionalidad coherente frente al problema de las drogas, tratando este problema que es de salud pública. Que quien lo convierte en problema de seguridad nacional es Richard Nixon en el 73 y en el 86 Ronald Reagan con la decisión 221. En el 1900 dicen, no, este problema es de guerra. ¿Por qué? Porque les acabó el comunismo en el 89. Tenían que buscar un nuevo enemigo. Esa es la respuesta real al tráfico de drogas. Militarizar las drogas movía la economía de la defensa de los Estados Unidos y eso implicaba poner batallones y militares y marines y activar la economía de la fumigación, ¿no? Fumigación, interdicción, erradicación, ¿sí? Ese plan es muy norteamericano. Pero usted mira a los europeos y los europeos tienen otro tipo de tratamiento. Los europeos no nos van a fumigar a nosotros. Los europeos no nos están fumigando. Están diciendo pilas que el problema es de consumo, pilas que el problema es de tratamiento, de prevención. Y el Plan Colombia, el 25% del Plan Colombia era la Unión Europea. Y lo que ellos apoyaban eran proyectos de desarrollo alternativo, defensa de los derechos humanos, ver el problema como salud pública. Y Barack Obama hizo un avance impresionante. Declaró de nuevo con el ser antidrogas el tema de salud pública. Eso lo reversa Trump, como muchas medidas que ha reversado de Obama, pero pienso que es una lucha del Partido Republicano, que es el que más vende armas en el mundo. En Texas se ubica la mayor venta de armas con la Asociación Nacional de Rifle y con los petroleros. Por eso los republicanos conservadores, que le llaman los halcones o las águilas o los neoconservadores, están radicalizando la agenda de las drogas. Entonces siempre vamos a ser los culpables nosotros, pero yo insisto, mientras no tengamos una mirada de salud pública y de regularización, la guerra contra las drogas está perdida. Los actores más beneficiados con las actividades ilícitas que adelanta esta organización son sus mismos integrantes, principalmente sus líderes. Para dimensionar esta situación podemos analizar cuánto cuesta un kilo de coca en Colombia. Está alrededor de los $2.000. El puesto en México ya puede alcanzar los $10.000 y distribuido en el mercado estadounidense puede llegar a costar $30.000. Esto es solamente una parte de lo que suman las ganancias de esta organización, que anualmente pueden alcanzar los $3.000 millones, lo que es comparable con cifras de ganancias de las empresas como Facebook o Netflix. Debido a la expansión del cartel de Sinaloa podemos analizar las siguientes consecuencias. La aparición de bandas criminales debido a la disputa de poder dentro del mismo cartel. La aparición de dineros ilegales al interior de la política local y regional. Eso con el fin de influenciar políticas públicas del país para beneficiar al cartel como tal. La asociación de las fuerzas públicas con las bandas criminales o las organizaciones criminales. Esto va a generar asimismo ilegalidad en la operación. Ante esta situación, la comunidad internacional ha tomado las siguientes acciones. Por un lado, la persecución constante contra cabecillas o grupos líderes de la élite del narcotráfico. En cuanto a los actores estatales, no estatales y supranacionales que se ven involucrados en este tema, se puede destacar la acción de Estados Unidos y muchas de sus agencias de seguridad, puesto que son los que han puesto la alarma a nivel internacional sobre la presencia de este cártel en la región de Sinaloa. Es importante tener en cuenta que también los países latinoamericanos y el Caribe se han visto afectados, ya que se usan como rutas de comercio hacia México, porque el cártel mexicano ha logrado consolidar la droga de los países suramericanos como Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia, para así transportarla hacia México y así distribuirla hacia Europa y hacia Estados Unidos. La Unión Europea también cobra un papel importante en los últimos años, puesto que el consumo también es muy alto y que Europa se ha usado como ruta de transporte y distribución hacia los países asiáticos y potencias emergentes, como lo son Rusia, China, India y Australia. Para las organizaciones supranacionales y no estatales podemos distinguir algunas importantes, por ejemplo la Organización de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, que es una de las organizaciones internacionales que más se ha involucrado en este tema y ha buscado en los países latinoamericanos reducir la producción.